Cerca de comenzar los partidos que cerrarán esta jornada, esta primera jornada de la segunda división del Campeonato Nacional de Fútbol Playa que organiza la Federación Grupo A. Ya saben, campo número 1, Benidorm Folletes, Black Wolf Academy, posando para la foto ya los dos equipos. Y en el campo número 2, Collerense Alicante San Fútbol Club. Última llamada por los aficionados para no perderse ningún detalle de estos interesantísimos partidos.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este partido Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a la playa de Calarreona, bienvenidos y bienvenidas al último partido de esta jornada, bienvenidos y bienvenidas al último partido de esta jornada, de primera jornada de la segunda división de fútbol playa. Se van a medir en este último encuentro la Unión Deportiva Collerense y el Alicante Sun, el conjunto mallorquín, el collerense, que quiere buscar los puntos, lo mismo que el cuadro alicantino en los dos primeros partidos. El Barcelona, que se ha impuesto por 5-4 ante los Alcázares, mientras que el Bahía de Mazarrón venció por 4-2 ante el Spartan Beach Soccer. Así que esos son los resultados de la jornada. Vamos ya preparados ya para vivir esta última jornada, para vivir este último duelo que va a enfrentar a unos y otros. Vamos ahí el saludo arbitral, los capitanes, ambos con el dorsal número ambos con el dorsal número 10, de los capitanes de uno y otro equipo. Y a ver ahí Collerense, que va a jugar con esa indumentaria. Collerense, que va a jugar con esa indumentaria roja, totalmente azul marino. Va a salir el Alicante Sun, así que va a comenzar el partido. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos. Que gane el mejor, que gane el equipo que mejor lo haga sobre el terreno. La pelota que va a echar a rodar de un instante a otro va a hacerlo con un tiempo de adelanto las 8, la hora prevista de este encuentro. Ahí vemos al árbitro hablando con Tito, o con Juli, el capitán del Collerense, que se coloca en esa barrera de 2 hombres. Y vemos que va a ser el Alicante Sun el que ponga la primera pelota en juego. Va a ser el conjunto alicantino, cuando todavía vemos que algunos aprovechan para darse el último bañito de la tarde. La ola de calor que ya ha llegado a todo el país, la ola de calor que ya ha llegado a toda la península. Algunos que tienen la suerte de poder aprovechar para darse ese bañito, cuando tenemos ahí a los jugadores del Alicante que van a poner la primera pelota. Van a esperar que sean las 8 de la tarde, la hora prevista para este encuentro. El árbitro espera paciente a que llegue el momento para comenzar el partido, para comenzar el encuentro. Se coloca bien el pinganillo, se coloca bien ese pinganillo para que dé el pistoletazo de salida. El partido, todo listo, todo preparado aquí en la playa de Calarreona, en tierras murcianas. Vemos a David Turmo, el 7 a Dudu, el 7 del Alicante Sun, que va a ser quien ponga la pelota. Vemos ahí al guardameta del Collerense, a Josan. Todo listo, todo preparado. Nos podéis seguir por los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Esta competición que ha arrancado en el día de hoy, el esférico que lo abre en uno de Dudu, la pelota el derecho, se precipita, se equivoca en la entrega, va a poner el esférico en el perfil defensivo. Va a ser Leo Cebolla el que la deje para su guardameta, el que la deje para el cancerbero, y es que Ángel Fructuoso el que se coloca bajo palos. El esférico por delante, quiere darse la vuelta, el balón le tira el cañito, consigue dejar para su compañero. Vamos a ver
lo que intenta, se equivoca en la entrega, recupera Dudu, recupera, ojo, porque la devolución no es nada buena y ahí va a evitar que se pierda, va a evitar que se pierda el balón, va a evitar que se pierda el esférico y ese balón va a tener cuando buscaba el primer remate del partido, primer remate del encuentro, la pelota que va a ser para hoy el remate y el gol, el centro al área y el gol del Collerense, se adelanta y el equipo mallorquín se adelanta gracias al tanto de Leo Cebolla, marca el primero y el dorsal número 9 marca y el primero para su equipo. Leo Cebolla, como le pegó con calidad, con pierna izquierda, pone el primero del partido. Qué bueno el esférico de Fava, qué bueno el esférico del dorsal número 3 y cómo llegó desde segunda línea para el remate. Marca el primero, se adelanta el cuadro mallorquín, cuando ahí el último en tocar ha sido el futbolista del Alicante San. Cuando el último en tocar ha sido el futbolista del conjunto alicantino. Va a tener ahora el cuadro alicantino que quiere buscar la reacción, el remate que se marcha rozando el poste, el remate que se marcha rozando el palo de la portería defendida por Ángel Fructuoso. Vemos al autor del gol, a Leo Cebolla. Oye, la devolución que no fue del todo buena, pero consigue hacerse con el esférico. La pelota que se la va a quedar, la pelota que la va a tener. Y el balón que lo va a disponer ya el Collerense. La pelota que la va a tener el cuadro mallorquino. Ahí a esa dejada de cara. El balón que lo mueve ya Ángel Fructuoso.
La usaré como general mientras se pone la otra. La pelota para el conjunto alicantino. Intentaba meter ese esférico en el interior del área. El remate y la parada de Ángel Fructuoso. El remate y la parada del cancerbero alicantino. Y el balón va a ser nuevamente en saque de esquina. Lo intenta ahora el cuadro alicantino. Lo intenta ahora. Cuando pedían falta, la concede, falta en ataque. Y el balón que va a ser para el collerense, que manda en el marcador gracias al tanto de Leo Cebolla. El tanto en los primeros compases del partido. La pelota que la tiene el pelota que la va a poner desde lejos. Esférico largo, la pelota que la ataja bien ahí Massa, el guardameta. Y el balón que lo va a poner el conjunto alicantino. La quiere recuperar. Pero se la queda finalmente el cuadro alicantino. El remate que se marcha muy cerquita. Se marcha rozando el poste. La ha tenido el conjunto alicantino. La ha tenido. Ese remate desde la frontal. Ojo porque la pierde. Es un 2 para 1. Pero llega a la perfección. Esa pelota que no va a salir. La pelota y el gol. Gol de Alicante San para poner las tablas en el marcador. Le jugó una mala pasada el toquecito y la arena, el centro que fue de Dudú, el remate en boca de gol que lo hace Nico Ortiz para poner el 1-1 en el marcador, para poner el 1-1 en el luminoso. Marca el conjunto alicantino, marca Alicante San para poner, para devolver las tablas en el marcador. Cuando lo prueba, el disparo que se marcha muy lejos de la portería, ese balón que lo va a tener, esa pelota que se la queda el cuadro alicantino, el 1-1 en el marcador gracias al tanto de Alicante San, y lo sigue buscando. El remate de cabeza que se marcha alto, la pelota que se marcha por encima del travesaño y el esférico que va a ser para el collerense. La pelota que va a ser para el conjunto mallorquino. Ojo porque es buena el remate que no lo pudo dirigir hacia la portería. El esférico que se lo va a quedar. Intentaba ahí la chilena, intentaba buscar ese pase, la abre al perfil izquierdo donde controla Sito que deja para su portero. Ahí el cambio, la pelota dentro, ojo porque puede darse la vuelta en el área. Estuvo atento para despejar, estuvo atento para cortar esa pelota. El balón que vuelve a ser para el collerense, vuelve a ser para el equipo mallorquín. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner el cuadro mallorquín. Pelota para Ángel Fructuoso que la pone largo, ahí pegadito a la lateral, forcejea, cae al suelo, el árbitro que indica que no hay nada. El último en tocar ha sido el futbolista del collerense, el último en tocar ha sido el jugador mallorquín. Y la pelota
y ya la mueve Alicante Sun, la mueve el conjunto alicantino y el esférico lo pone largo, intentaba prolongar de cabeza, no pudo hacerlo, no pudo buscar ese balón, esa pelota que se la va a quedar nuevamente Ángel Fructuoso, el esférico y lo va a poner por delante, recupera Alicante, el balón al segundo palo, no pudo llegar por muy poquito, se quedó con el molde pese a que estiró lo máximo posible su pierna izquierda, a punto de llegar el segundo, qué buen centro de Nacho Rivero, cuando dice el árbitro que no hay tiempo para más, que finaliza el primer periodo, finaliza los 12 primeros minutos del partido. Nosotros nos tomamos un breve descanso y volvemos en nada con el segundo tiempo. Alicante Sun 1, Collerense 1. Se marchen hasta ahora. Pues vuelven los equipos al campo, vuelven los equipos al terreno de juego. 1-1 empatan Collerense y Alicante Sun. 1-1 empatan en este partido que va a cerrar esta jornada de jueves, el tercero de los partidos que se están disputando en este campo 2 de la playa de Calarreona en Águilas, en Murcia. Y la pelota que la va a poner el cuadro mallorquí, la pelota que la va a poner en la Unión Deportiva Collerense. Vemos ahí a los dos jugadores preparados para lanzar, preparados para botar. Se inicio de segundo periodo. Veremos a ver si son capaces de hacer daño esta primera acción del segundo periodo. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner el conjunto. La va a poner el conjunto mallorquín, la levanta, le va a pegar, bloca bien a la perfección. Era Dudu el que bloqueaba. Era Dudu el que se quedaba con esa pelota. El balón que ahora ya lo tiene Ángel Fructuoso, la pelota por dentro, es esférico y lo va a tener. ¡Ojo al remate! El rectificado de Ángel Fructuoso, otra vez estuvo a punto de jugarle una muy mala pasada, el bote en la arena, pero esta vez fue capaz de sacar una mano salvadora, de sacar una buenísima mano para mandar a córner y evitar que su equipo se pusiese por debajo en el marcador cuando lo intenta ahora el Collerense. El pase que no era del todo bueno. Recupera la pelota el cuadro alicantino, que ya la pone en largo. Bueno el control, quiere dar la chilena.
el árbitro, que ahí no estaba todavía haciendo la chilena, por eso no invalidó la acción y no señaló la falta, cuando ahora el lanzamiento bloqueado por Ángel, la parada una más del guardameta, y el esférico que lo va a tener, ojo a la chilena, directamente a las manos de Ángel, directamente a las manos de Ángel Fructuoso, el esférico lo va a poner ya en largo, bueno el control, interior del área para el jugador del Collerense, la pelota por dentro, el último en tocar ha sido un futbolista de Alicante Sun, por lo tanto va a ser saque de banda, ojo ya la chilena, se marcha rozando el poste, se marcha rozando el palo derecho de la portería, sigue la igualdad en el marcador, sigue la igualdad en el luminoso. Ahí quien avanza es el guardameta, la deja, la apertura es buena, el perfil derecho, ojo al remate, se marcha algo desviado, ha tenido ahí con ese disparo cruzado, se estiró bien Ángel Fructuoso, aún así la pelota no fue entre los tres palos y el esférico sigue siendo para el Collerense, pelota arriba, balón largo, la despeja la zaga de Alicante Sun, la pelota que la tiene que volver a jugar atrás con el guardameta, la va a coger con las manos Ángel Fructuoso, el esférico que se marcha, viene a replegar, viene a recuperar ese balón, la pelota por dentro, quiere moverla ahora Alicante Sun por dentro, el remate fuera, no pudo sacarlo el jugador, no pudo meterlo, mejor dicho, el jugador de Alicante en el fondo de las mallas, cuando ahora la respuesta del Collerense, que no se hace de rogar. Inicio de segundo periodo, estamos viviendo con alternativas para uno y otro conjunto. Ahora es el Collerense quien lo intenta, la chilena, la parada del guardameta, el saque que no es del todo bueno, pero consigue bajarlo bien. Ahí Cameron deja de cara para su compañero, pelota que le llega a Nacho Rivero, se equivoca Nacho Rivero en esa entrega, el esférico y la pelota que la va a tener, que la va a disponer Ángel Fructuoso, el balón por delante, ese esférico que lo va a tener, que lo iba a disponer, pero se marcha por encima del travesaño, se marcha por encima de la portería y el balón y lo va a tener, sale el guardameta, la apertura al perfil izquierdo, la dejada es buena, puede buscar el lanzamiento, otra vez Ángel Fructuoso apareciendo, otra vez Ángel Fructuoso evitando males mayores para su equipo, y la pelota que la tiene Julio Peralta, ahora se equivoca en la salida de balón, ojo porque puede continuar, pues le ha hecho una entrada su compañero de equipo, la patada se la ha dado su compañero de equipo en una buena acción ofensiva y le ha hecho una zancadilla el jugador. Increíble lo que acaba de pasar. El esférico que lo tiene el conjunto, la pelota que la tiene el conjunto mallorquín, el Collerense que la mueve, la pelota atrás para Ángel Fructuoso, va a ponerla arriba, va a ponerla en largo, y el esférico que se lo va a quedar, ojo porque es buena, bien ahí la salida del guardameta para hacerse con esa pelota, estuvo atento Masamiyata, el japonés, para evitar males mayores, y es el propio guardameta nipón el que sale con la pelota controlada, la apertura es buena, vamos a ver, pedían mano, no indica nada el colegiado, balón atrás nuevamente para el guardameta que le puede pegar, el Miyata que le pega, la intervención ahí del defensor, ojo porque está fuera de su portería, efectivamente se la tiene que quitar de encima para evitar males mayores, se la tiene que quitar de encima para evitar problemas mucho mayores, y el balón llevarse ahora para el Collerense, no para el ritmo en este segundo periodo, no para el ritmo en el segundo de los 3 periodos de este partido, la pelota por dentro, la devolución para ahí Ángel Fructuoso, el esférico
arriba la pelota que se pierde por la lateral. Balón para el guardameta y nuevamente Masamillata, que intentaba abrir al perfil derecho, ahora se equivocó, la tiró fuera de los límites del terreno de juego, la tiró fuera de los límites del campo y el esférico que va a ser para el conjunto, la pelota que va a ser para el conjunto mallorquín. La mueve atrás para su portero, la mueve atrás para el balón, el remate bloqueado y la pelota que se marcha por línea de fondo, cuando ahora se duele tumbado sobre el terreno de juego un futbolista del Collerense. Se mueve tumbado sobre el lateral el jugador mallorquín y la pelota que va a ser para el conjunto, el balón que va a ser para el conjunto alicantino. Ojo, porque es buena la maniobra, el balón, fue muy bueno el recorte, no fue nada bueno el lanzamiento, no fue nada bueno el disparo. Ahí la pone ya Ángel Fructuoso, intentaba tocar con Fava que se la devolvió a su guardameta, quiere darse la vuelta, quiere evitar males mayores, cuando ahora tienen sus más y sus menos ahí buscando la pelota, y el balón va a ser para el Collerense. Así lo indica el colegiado, así lo indica el árbitro de la contienda. Pelota ahora que la rifó, se la acaba entregando a su rival. Ojo, porque es buena, puede llegar el tanto. La parada de Ángel Fructuoso en el remate a bocajarro. Y bien lo hizo cuando ahora intentaba tirarse la chilena, pero no pudo conectarla. Ahora sí que va a poder. El remate que se marcha desviado. El remate que se marcha por muy poquito y balón arriba para el Collerense, que la va a meter en el área, pero sale ahí Massa, sale para hacerse con la pelota y el balón que lo va a tener la pelota que se la va a quedar el Collerense, la tiene el jugador, el esférico que tocó en un defensor, se pierde por línea lateral, pelota nuevamente para el Collerense, que quiere buscar llegar con algo más de claridad. Pues ahí se han equivocado haciendo el cambio. Yo creo que Caldentey estaba para hacer el cambio. Ojo ahí, porque puede marcar el gol. Intentaba el remate, se le quedó atrás. Ojo, porque ahora la ocasión de peligro es buena y el remate y el gol. Gol de Alicante San para adelantarse en el partido. La contra y el remate con el exterior de la pierna izquierda para batir a Ángel Fructuoso. El remate que ha sido de Nico Ortiz pone el 1-2 en el luminoso, pone el 1-2 en el marcador. Marca Alicante San Fútbol Club, marca el conjunto dirigido por Ángel López, se pone por delante. Qué buen el recurso ofensivo de Nico Ortiz, cómo le pegó para sorprender cuando ahora lo intentaba ahí de chilena, intentaba sorprender también, intentaba poner el 1-3 en el marcador, el gol que le dé la tranquilidad. Pelota por dentro, ahora precipitándose el Collerense, quiere salir por el perfil derecho, le tapona a la perfección, le tapona muy pero que muy bien el balón
esférico que lo va a poner ese esférico que se lo queda en el perfil derecho. Quiere avanzar con la pelota controlada, no lo consigue. Recuperó perfectamente Alicante Sun. Y el esférico que lo va a tener, lo va a poner desde su portería Ángel Fructuoso. Sale Alicante Sun con la pelota y se equivoca. Dudu, que yo creo que podía continuar con la pelota controlada, se precipitó con el pase, que además no fue nada bueno. Ahora se equivoca también en la entrega hacia atrás, pero consigue que ese balón se pierda por línea lateral. Va a ser saque de banda para el collerense, saque de banda para el conjunto mallorquín. Y el esférico lo va a tener. Va a poner la pelota ahí en zona defensiva el Alicante Sun. Se la quita de encima ese balón que se pierde muy pero que muy desviado. Y el esférico que va a ponerlo ya en largo el collerense. Bueno, el control pegadito a la lateral. Intentaba el sombrerito. Sale Massamillata para hacerse con la pelota. Vuelta a empezar para Alicante Sun, que puede buscar el remate. ¡Ojo al balón! Se le marcha arriba. La tenía en boca de gol. Creo que era, si no me falla la vista, Nico Ortiz. El que puede recuperar es Dudu, aunque dice el árbitro que no hay tiempo para más en este segundo periodo final de los segundos 12 minutos. Gana 1-2. Alicante Sun, gana 1-2 el equipo de Ángel López, que le ha conseguido dar la vuelta al marcador. Nos tomamos un pequeño descansito. Volvemos en nada con el desenlace, con los últimos 12 minutos de esta jornada de jueves. No se marchen, hasta ahora. Estamos de vuelta con este partido entre Collerense y Alicante Sun, que de momento
Se está llevando Alicante San por 1-2. Se adelantó el collerense gracias al tanto de Leo Cebolla. Le dieron la vuelta los alicantinos, le dieron la vuelta los alicantinos al partido con un tanto en el primer periodo, otro en el segundo. Queda los últimos 12 minutos del partido, los últimos 12 minutos del encuentro, y veremos a ver quién es capaz de llevarse el gato al agua, quién es capaz de llevarse el gato al agua en este partido último de la jornada, tercero que se está disputando en esta playa de Calarreona, aquí en tierras murcianas. Por cierto, ya vemos que en la playa, más allá de los jugadores y de los que están viendo este partido, no queda nadie. Antes sí veíamos todavía alguno aprovechando el último bañito, pero ya todos pendientes de lo que está pasando en estos dos partidos y todos pendientes de irse a sus casas. Así que vemos ya el comienzo de este último periodo del partido, el comienzo del último periodo, y el balón que se marcha por encima del travesaño. La tiene ahí Ángel Fructuoso, que la va a poner la pelota que se la va a quedar el guardameta. Balón largo, es buena la pelota que pone ahí para su compañero. Intentaba meterla a la zona de peligro. Ese balón que lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil derecho, y lo va a tener en falta. Pues va a ser una buena oportunidad para Leo Cebolla, va a ser una buena oportunidad para el guardameta, iba a decir, para el jugador, el autor del primero y único tanto de su equipo en lo que llevamos de partido. El esférico que va a disponer el 9. El esférico que lo va a tener, que lo va a patear con pierna izquierda. Ese balón que lo va a tener el esférico que se marcha tras tocar Masamillata. Y el esférico que lo va a buscar al segundo palo. Se la quitó ahí con buen criterio Alemondejar. Ojo a la dejadita con el pecho. Tiene que lanzarse Ángel Fructuoso. Pues también ha evitado ese problema. Ha evitado ahí esa opción. Y el jugador que lo va a disponer desde su propio campo. Pelota que va a tocar, que va a tener desde ese perfil central. Ojo a la chilena y el gol. Gol de Ryota para hacer el tercero para su equipo. Marca el futbolista japonés, marca el futbolista nipón, pone el tercero en el marcador. La chilena que se coló entre las piernas prácticamente de su guardameta rival de Ángel Fructuoso, marca el 1-3, marca el tanto de la tranquilidad, aunque el collerense no ha dicho su última palabra. Probaba el disparo ahora Juli, el esférico que lo pone Ángel Fructuoso. Pedían falta, el árbitro que no indica nada. Puede probar la chilena directamente a las manos de Masamillata, directamente a las manos del guardameta, y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el Cancerbero. Pelota en el perfil derecho, ese esférico que lo pone buscando ese perfil derecho donde aparece Tito, el capitán. Tito que la pone, la chilena, tiene que volar Ángel Fructuoso. El esférico que se lo vuelve a quedar Alicante San. La pelota que la va
a tener, que la va a poner, ojo ahí, porque se equivoca Massa Millota, el remate que se marcha algo desviado. Siguen los cambios en uno y otro equipo. Siguen los cambios en ambos conjuntos. Y la pelota que la quiere recuperar el Collerense ahí en zona de ataque, pero protege a la perfección. Yabel Polo protege a la perfección el 11. Ahora se equivoca Massa en la entrega. Se equivoca Massa Millata en su intento de poner esa pelota al perfil derecho. Ya la pone el Collerense. La pelota la baja en el interior del área. Darse la vuelta, muy encimado por el defensor. Ahí la pugna brutal entre ambos. El esférico que lo va a tener. La pelota que la va a dejar de cara para su guardameta. Y ese balón que lo va a poner en cortito. Quiere darse la vuelta. Encimado por hasta dos hombres. Piden falta, la concede el colegiado. Llegó tarde. Se han hecho daño ambos, pero la realidad es que va a poner la pelota y además se va a llevar la cartulina amarilla al dorsal número 5. Vemos ahí cómo le dio esa auténtica patada. Le apuntamos la cartulina amarilla a Rueda, amarilla para el 5 del Collerense, y va a tener una oportunidad para poner el cuarto. Va a tener una oportunidad para poner el 1-4 en el marcador. El jugador del Alicante. Parado ya para golpear, preparado para patear ese esférico. Va a buscar la pelota, va a buscar el balón. Va a patear con pierna derecha. La parada nuevamente de Ángel Fructuoso. El balón que se va a perder por línea lateral. La pelota que la pone nuevamente Alicante. Consiguió rematar, pero no pudo superar a su defensor. El esférico que lo va a tener, que lo va a poner ahí desde el perfil lateral. La pelota que la busca la chilena, que se marcha afuera. La chilena que se marcha muy cerquita de la portería. Y el balón que lo va a tener, que lo va a buscar. Y ahí esa pelota que dice el árbitro que favorece al Collerense, que es esférico para el conjunto mallorquín. La pelota que la va a buscar, que la va a tener. El conjunto, ojo, el remate que se marcha alto, el remate que se marcha por encima del travesaño. Y preparado Massa para tocar ese balón, ojo ahí porque la recupera, ese esférico que lo volvió a recuperar Massa, pero teniendo apuros a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás, cuando ahora tienen ahí sus más y sus menos los jugadores de Collerense y Alicante. Balón para Massa Millata que toca la pelota, esférico por delante, balón que se queda Alicante San, puede haber penalti, efectivamente, va a ser penalti, además cartulina roja porque era último hombre, pelota, cartulina roja porque era el último defensor. Yo creo que el agarrón no deja lugar a la duda. Vemos ahí como es el dorsal número 7, es David Turmo, el que ve la cartulina roja. Y bueno, pues la realidad es la que es, ¿no? La realidad es que no deja lugar a duda, es fuera del área, parece, pero bueno, al final parece, no deja de ser muy parecido a una pena máxima, porque están muy pero que muy cerquita de la portería, tiene la opción para rematar el partido, para dejar prácticamente liquidado el encuentro. Va a patear
el dorsal número 14. Preparado ahí Cam para poner el que significaría el 1-4 en el marcador. Golpea con pierna derecha. La parada de Ángel Fructuoso ahora con uno menos. El conjunto mallorquín, el collerense, con uno menos en el terreno de juego. Ahora el Alicante, que tiene todas las opciones. Alicante San, que tiene todas las opciones para mantener el balón, para mantener el resultado favorable, ese 1-3, con un golito más. Por cierto, se colocaría como el líder en solitario de este grupo. Ahí va a buscar la pelota, la chilena, el paradón de Ángel Fructuoso. Le tira la cola de vaca, se marcha fuera ese esférico, se marcha fuera ese balón. Y le dice el árbitro a Dudu que vaya a hablar con él. Ahí el árbitro, que tiene sus más y sus menos con Dudu, pero ahí todo queda en nada entre Dudu y el dorsal número 8, Julio Peralta, que fue el que le dio el empujoncito, que acabó diciendo que se estrellase contra el lateral de la red. Al final reinó la paz entre ambos. Reinó la paz y la armonía cuando intenta darse la vuelta. Dice el árbitro que no hay nada. Puede buscar el lanzamiento. Se marcha desviado. Se marcha por encima del travesaño. Ese esférico que se lo va a quedar, que lo va a tener Massa que la baja con calidad. No, pues ya no es Massa. Ahora es Carlos Pérez. Creo que es el jugador que ha salido al terreno de juego por parte del Alicante. No, es Massa el guardameta. Sí, parecía que no era el portero nipón, pero sí que sigue el portero nipón sobre el terreno de juego. La tiene Ángel Fructuoso. Ángel Fructuoso, que la va a poner. Ojo, porque puede ser buena para el collerense, que puede meterse en el partido. Esa pelota que se marcha tras tocar un jugador de Alicante San. Y el esférico, que lo va a tener cuando la pone al área. Sale bien ahí el guardameta nipón. Por cierto, ya recupera collerense al jugador expulsado. Recupera collerense al jugador que salió del terreno de juego por expulsión. Y ahí la va a tener. Ojo el remate a la media vuelta, muy desviado, muy complicado. Y el balón, que lo va a buscar, que lo va a tener ahí por dentro. Ojo, porque es buena. Para nuevamente Ángel Fructuoso. Parece que se ha llevado un golpe en la cara. Parece que se ha llevado un golpe Fava, tirado sobre el terreno de juego. Estamos ya en el tramo final del partido. Estamos ya en el tramo final del encuentro. Gana por 1-3 Alicante San. Gana por 1-3 el equipo dirigido por Ángel López, que se está llevando el gato al agua en este partido. La va a buscar, la va a tener. Ahí cae al suelo. El balón para Alicante San. La embarcó. Lo tenía fácil, pero le pegó muy por encima de la portería. Y el esférico, que lo va a buscar el collerense. Esa pelota que se la lleva ya a duras penas. Va a mantener. Pedían falta y pisó la pelota en el momento que podía arrancar. Pisó la pelota al jugador cuando dice el árbitro que hay falta favorable al Alicante. Falta cometida por el bueno de Leo Cebolla. Está preparado ya Dudu para golpear. Está preparado Dudu para patear esa falta. Y el balón, el esférico, que lo va a poner, que lo va a tener el conjunto alicantino. Le va a pegar Dudu, le va a pegar el dorsal número 7.
Tramo final ya del encuentro. Va a patear con pierna derecha Dudu que le pega. Demasiado desviado ese lanzamiento. Demasiado desviado ese disparo. ¿Quién se queda la pelota? ¿Quién va a golpear? Pero ese esférico se acaba marchando. Y el balón que va a tener, que va a buscar. Ojo ahí porque recupera, se la quiere llevar, no hay portero. Intentaba la vaselina, no encontró portería. Y el balón que va a ser para el conjunto de Mallorca. Y bloqueó bien el lanzamiento. Ojo al disparo, no puede cogerlo, no puede cazarlo. Cerquita de la portería. Ahí intenta la chilena, pues es falta. Sí, es falta porque Leo Cebolla impidió la chilena de Ryota, del jugador nipón. Yo creo que la falta no deja lugar a la duda. El esférico, el balón que lo va a tener ahora en posición más centrada. La pelota que la va a buscar, que la va a tener ahí Ryota, que va a ser el encargado de lanzarlo y va a ser además el encargado de buscar su doblete en el día de hoy. Marcó el 1-3, ojo allá Ryota y el gol. Gol de Ryota para poner el tercero. Doblete en su cuenta particular. Ahí lo celebraba con su compatriota Massa Millata. Y la pelota que va a ser para el Collerense. Marcó el 1-4. Partido prácticamente resuelto. Y ahora mismo el Alicante Sun, que sería el líder a la finalización de esta jornada. El líder por esos 3 goles de diferencia. Cuando la tiene en su propio campo, pelota arriba, balón por dentro, el remate que se marcha alto, pedían córner. Yo creo que la tocó Ángel Fructuoso porque su gesto le delata. El árbitro que no lo entendió así, la pelota larga de Ángel Fructuoso, el balón muerto, llega antes el guardameta, doble toque, dice el árbitro que hay falta y va a tener una oportunidad. El guardameta va a tener una oportunidad con ese disparo. Parece que le ha entrado algo de arena en los ojos. Eso es algo muy complicado. El esférico que lo va a tener Alicante Sun. Y el balón que lo va a disponer. Ahí le coloca la montañita. Su capitán le coloca la montañita a Tito. Al guardameta. El balón que va a ser para el conjunto. El balón que va a ser para el conjunto alicantino. Ahí vemos al árbitro diciendo a los jugadores que se quiten de en medio. La pelota que la va a patear el guardameta. Tienen la oportunidad de poner el quinto. Ojo al remate. Bien, pero acabó marchándose. La saca Ángel Fructuoso. El esférico que lo va a buscar. Vuelve a recuperar con Ángel Fructuoso. Pelota por dentro. Ese esférico que se ha perdido por línea lateral. Pelota que se ha perdido por línea de banda. Ahora precipitaciones en uno y otro equipo. Estamos llegando al final del partido. A lo largo. Pelota arriba. La gana. Viene ahí en el salto. Ojo porque se quitó. En el envío puede llegar el quinto, despeja la defensa, despeja la zaga. El balón que lo pone al área, puede buscar el lanzamiento, el balón que no sale nada. La pelota que se la quiere quedar, pedían falta, la concede el colegiado.
La concede el árbitro de la contienda. Va a ser el dorsal número 14 quien pruebe fortuna. No queda muy poquito para llegar al final de este partido. Queda muy poquito para llegar al final de este encuentro. Y el balón la pelota la va a poner, el remate y el gol. El remate y el quinto que sube al marcador. Marca Alicante San en otro disparo donde, visto lo visto, parecía que podía haber hecho algo más. Ángel Fructuoso le pegó a ras de suelo y entre las piernas se le coló la pelota al guardameta. Entre las piernas se coló esa pelota cuando va a buscar el lanzamiento ahora Collerense. El esférico se lo queda Alicante San. Pelota atrás para el guardameta, la pone arriba, puede buscar el remate de tijera. Se pone hacia ahí Nico Ortiz que la pone. Ojo ahí al remate. Tiene que parar en dos tiempos Ángel Fructuoso. La pelota larga, pelota que la quiere mover justo. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido con victoria por 1-5 de Alicante San, que le dio la vuelta al gol inicial de Leo Cebolla. Y con esto, final de la jornada aquí en la playa de Calarreona. Final de la jornada. El primer partido, Bahía de Mazarrón, que se impuso por 4-2 ante Spartan Beach Soccer. En el segundo, el Barcelona, que venció por 5-4 ante los Alcázares. Y en el último, 5-1 para Alicante San. Ha sido un auténtico placer. Ha estado con ustedes Edu Saniña. Mañana más fútbol playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Sean buenos y pasen una feliz noche de jueves. Chao, chao. Tener ya por tanto Storman con todo el partido en el campo número 1, con el resultado momentáneo de los 10 segundos 5, ya nos acaban de encontrar 4 minutos para que termine esta primera jornada del grupo de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Playa. Y hacemos un breve repaso de la acción. Mañana viernes a las 5 de la tarde, los Alcázares de Unión Soviética, Mazarrón Fútbol de Barcelona Mixto Portero, a las 6 de la tarde, juega por el Esparta Alicante San Río Español, y a las 8 de la tarde, Bahía de Mazarrón con el Club de San Javier de Derecho.